Desde apartamentos del tamaño de una caja de zapatos hasta literalmente mansiones, nuestras viviendas vienen en diferentes formas y tamaños. Sin embargo, más allá del ámbito inmobiliario, algunas personas se han vuelto bastante creativas con lo que llaman hogar. Desde supermercados y alcantarillas hasta la asombrosa historia de un hombre que vivió en un aeropuerto durante 18 años y logró hacer $250,000 ahí. Espera, ¿qué? ¿Es este uno de los videos de MrBeast? De alguna manera, no. Entonces, únete a mí mientras descubrimos algunos de los lugares más extraños en los que se han encontrado a personas viviendo. Un problema en la Terminal 1. Con más de 69 millones de pasajeros transitando por sus terminales cada año, el aeropuerto Charles de Gaulle de París es el segundo más transitado de Europa. Y, como en cualquier aeropuerto, es probable que ocurran retrasos. Solo un hombre se quedó esperando en la Terminal 1 durante 18 años. Te presento a Mehram Karimi Nasseri, o mejor dicho, el hombre que vivió en la Terminal 1 desde 1988 a 2006. Pero su historia francamente increíble comenzó mucho antes, en 1977. Este fue un punto en la historia donde las tensiones en Irán no estaban del todo bien, con la revolución iraní a la vuelta de la esquina. Este fue un conflicto de libertad, que finalmente resultó en la caída de la monarquía Shah en 1979. El gobierno iraní intentó evadir esta inevitabilidad en los años anteriores, expulsando a los ciudadanos traidores, incluso a aquellos como Mehram que simplemente participaron en las protestas. Exiliado y solo capaz de solicitar documentos de refugiado temporal, Mehram no tuvo más remedio que vagar por Europa hasta 1981, cuando el gobierno belga le permitió la entrada. Eventualmente le otorgaron el estatus de refugiado en 1988, permitiéndole residir en países europeos selectos. Y siendo él mismo mitad británico y habiendo pasado un tiempo allí en 1973 para estudiar, Mehram no pensó en mejor lugar para residir que el Reino Unido. El plan fue una oportunidad, solo que mientras estaba en ruta, perdió accidentalmente todos sus documentos esenciales. No pudo probar quién era, ni probar que tenía el estatus de refugiado legal. Sin ellos no podía entrar o salir legalmente de ningún país, y por eso quedó varado en Charles de Gaulle, en París. Como exiliado sin estatus de refugiado, no parecía haber ningún lugar en el que Mehram pudiera vivir legalmente. Así que el tribunal francés dictaminó que podía quedarse con una condición: permanecer estrictamente dentro de los terrenos del aeropuerto. Un aeropuerto se considera un espacio internacional, lo que significa que no se define como un país, así que no necesita ningún documento legal para vivir o transitar por él. Sin embargo, tampoco puedes irte sin los papeles adecuados. Bélgica se ofreció a que le hicieran nuevos documentos, pero las leyes y las autoridades requerían que él estuviera allí en persona para demostrar quién era realmente. Y así, atrapado en este limbo surrealista del aeropuerto, comenzó la vida de Mehram en la Terminal 1. Comenzó a llevar una existencia muy simple. Se instaló en un rincón del aeropuerto con todas sus posesiones y procedió a leer, observar a la gente y supuestamente hacía pequeños trabajos para ganar el dinero suficiente para la comida. Y cuando se trataba de higiene personal, no tenía más opción que usar los baños públicos para, bueno, todo. Y lo que hizo que esto fuera aún más difícil fue que Mehram no sabía una sola palabra de francés. Pero a pesar de su posición poco envidiable, eso no le impidió adoptar el nuevo nombre de Sir Alfred Mehram. No, esa coma no es un error tipográfico. Incorporó tanto el título como la coma en su nombre por un error en una letra que había recibido de inmigración británica. Bueno, para ser justos, tenía mucho tiempo disponible. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y Mehram seguía en su pequeña alcoba del aeropuerto. No fue hasta 1995, 7 años después, que Bélgica finalmente encontró una manera de ofrecerle la residencia a Mehram sin necesidad de verlo en persona. Sorprendentemente, Mehram rechazó esto, afirmando que quería ingresar al Reino Unido como pretendía originalmente. Luego, en 1999, Francia presentó una oferta, pero sus documentos lo clasificaron como iraní y no británico. Además, no habían usado su nombre preferido de Sir Alfred Mehram, así que, una vez más, no hubo trato. Él quería irse en sus propios términos. En 2003 llegó una oferta que no pudo rechazar. El legendario director Steven Spielberg estaba haciendo una película llamada La Terminal, protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones, que se inspiró en la historia de Mehram. Y supuestamente Spielberg quería comprar los derechos por $250,000. Sin embargo, esto nunca se confirmó oficialmente. Nunca se le acreditó en la película, y lo que es aún más sospechoso,
continuó viviendo en la Terminal 1, independientemente de si realmente le pagaron o no. Durante este tiempo también coescribió y publicó su autografía, y continuó reflexionando sobre su estatus legal. Eso fue hasta 2006, cuando lamentablemente fue hospitalizado por una enfermedad potencialmente mortal. Mientras estaba en el hospital durante 6 meses, el personal del aeropuerto desmanteló el nicho de pertenencias personales de Meram. Finalmente dejó el hospital en 2007 y fue atendido por la Cruz Roja, antes de finalmente instalarse en un refugio para personas sin hogar en París. Sin embargo, a fines de 2022, Meram extrañamente decidió regresar a sus viviendas en el aeropuerto. Según funcionarios del aeropuerto, parecía que el aeropuerto realmente era su destino, ya que solo unas semanas después, el 12 de noviembre, falleció en el aeropuerto a la edad de 76 años. Sin embargo, al menos podemos consolarnos con el hecho de que Meram probablemente murió feliz, considerando que él volvió voluntariamente a lo que podría describirse como su verdadero hogar, el aeropuerto. Pero increíblemente, Meram no es la única persona que ha estado viviendo en un aeropuerto. Un problema de la Terminal 2. En el año 2000, un chico de 16 años, Denis Luis de Souza, se presentó en el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo. No para volar desde allí, sino para vivir allí. ¿Por qué? Bueno, según Denis, es, cito, más tranquilo que vivir con su familia. Y eso está muy bien, pero seguramente es ilegal, ¿verdad? Bueno, la ley brasileña considera que el aeropuerto es una instalación pública, lo que significa que Denis técnicamente no estaba violando ninguna ley. Entonces Denis se sintió como en casa y comenzó su vida en la Terminal 2. Pasaron meses y años y Denis, que ahora tiene 39 años, todavía vive allí más de 23 años después, afirmando que el personal se ha convertido en su familia. Regularmente le proporcionan comida, ropa y otras necesidades. Los verdaderos familiares de Denis una vez intentaron llevarlo a casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que regresó al aeropuerto. Afirma que la terminal es su verdadero hogar, y escucha esto, es más silencioso y tranquilo que su hogar familiar. Él podría ser el único hombre vivo que encuentra relajantes los aeropuertos. Ahora parece que Denis sufre algún tipo de discapacidad de aprendizaje. El personal de la aerolínea afirma que el habla de Denis es limitada. No puede leer ni escribir y ni siquiera decir la hora. Pero esto no le ha impedido hacerse amigo de casi todos, desde los que manejan el equipaje hasta los oficiales de seguridad. Sin duda es un acuerdo extraordinario, pero funciona para Denis. Pijamadas en el supermercado. Cuando era niño imaginaba lo genial que sería vivir en Walmart. Golosinas ilimitadas, videojuegos. ¡Oh, Dios mío! Los lugares para esconderse y buscar. Rayos, todavía creo que es una buena idea. Y también lo hizo un niño de 14 años en 2014. El adolescente se estaba quedando con su tía en Texas mientras sus padres estaban fuera de la ciudad. Y con la reputación de huir, vio esto como el mejor momento para mudarse. Al Walmart local en Corsicana. Cuando la tienda cerró, logró esquivar a los empleados y luego creó una guarida detrás de las cajas de cochecitos en el pasillo de bebés. Incluso fue tan lejos como para conseguir un pez del departamento de mascotas. Porque, ¿qué es un hogar sin una mascota? Para distraer al personal durante el horario de apertura, aparentemente se cambiaba de ropa varias veces al día e incluso usaba pañales, para que no lo vieran usar el baño con demasiada frecuencia. Sin embargo, esta estadía con todo incluido duraría casi 2 días, ya que el personal recogió un rastro de basura que conducía a su guarida secreta. El niño fue descubierto y luego capturado después de intentar huir, pero afortunadamente Walmart acababa de llamar a los servicios de protección infantil y decidió no presentar cargos. Espero que se quede con el pez. Invasor de comestibles. Si bien vivir en Walmart durante 2 días suena divertido, vivir en las vigas de una tienda de comestibles durante 6 semanas suena infernal. Pero esta situación exacta se desarrolló en diciembre de 2020, cuando el personal de una tienda de comestibles en Washington notó herramientas, ropa y una cuerda cerca de un respiradero en el techo. Pensaron que se trataba de un allanamiento, pero la investigación policial no arrojó nada. Sin embargo, en los días siguientes, los empleados informaron haber escuchado ruidos extraños en el techo. Uno incluso afirmó haber visto un par de piernas colgando en la parte superior de un armario de almacenamiento. Pero una vez más, la investigación policial no fue concluyente. El personal quedó perplejo, pero en enero de 2021, las cámaras de vigilancia de la tienda finalmente captaron al invasor. Vestido de pies a cabeza de negro, su identidad estaba casi completamente oculta. Pero la policía logró encontrarlo esta vez, junto con su contrabando de 28 cartones de cigarrillos y un bloque de queso Beechers por un valor de $400.
Y esa quizás es la parte más escandalosa de la historia. ¿$400 por un queso? De todos modos, al final las autoridades no revelaron la identidad del tipo o exactamente cómo llegó a vivir en Las Vegas durante 6 semanas, lo que significa que nunca sabremos cuánto queso de $400 comió mientras estuvo allí. Basura en el maletero. En enero de 2022, Bethany Coker de Canadá, de 26 años, comenzó a notar algunos sucesos extraños e inusuales en su auto. Ya sabes, del tipo en el que tu asiento queda misteriosamente empapado de barro. Solo mira este TikTok que publicó. On today's episode of What the Actual I'm like standing here in the rain right now, so confused. It looks like someone rolled around in mud and then got into my car. And like we were out wheeling last night, but I don't think this was me. But I didn't notice this when I opened it and started it 3 minutes ago. I don't know if what the. Desconcertada, Bethany bromeó diciendo que la única explicación era que un vagabundo sucio había dormido en su auto. Aún así lo limpió y siguió con su vida. Pero los extraños escenarios continuaron ocurriendo. Sus ventanas se empañaron con condensación cuando no había nadie adentro. Bethany aún así lo ignoraba. Eso fue hasta que un día, cuando la ruta de estos misterios se dio a conocer mientras murmuraba, oye. What the Cuando llegaron los policías, abrieron la maletera y revelaron a un hombre indisciplinado y desnudo que en realidad había estado viviendo en el auto de Bethany durante 3 días. Quiero decir, solo imagina si ella hubiera puesto sus compras en la maletera y lo hubiera encontrado de esa manera. Aún así no se sabe cómo sobrevivió realmente allí. Ya sabes, en términos de comer y defecar, pero afirmó ser el hijo del Papa y que su alojamiento en el auto de Bethany fue un, cito, rito de iniciación. No hace falta decir que este tipo claramente tenía algunos problemas, y al final le dieron tratamiento y gracias a Dios, ropa. Pero sobre el tema de los ritos de iniciación, ¿sabías que si presionas el botón rojo que dice suscribirse, estás oficialmente consagrado como una persona increíble? Vamos, ¿por qué no dejas un comentario para hacerme saber lo que piensas sobre el video? Genial, ahora sigamos con más personas que se encuentran viviendo en lugares extraños. Hombre caracol. Si lo piensas bien, tener una casa que solo puede quedarse en un lugar es un poco inconveniente. Quiero decir, estoy celoso de nuestros amigos nómadas, los caracoles. Con todo lo que puedan necesitar a sus espaldas, la vida seguramente es más fácil, ¿cierto? Bueno, al menos lo es según este tipo que ha estado viviendo como un caracol durante los últimos 14 años. Es 2008, y entre la pérdida de su trabajo, matrimonio, padre y casa, el ciudadano chino Liu Linchao parece no poder descansar. Luchando por volver a ponerse en pie, Liu tramó un plan interesante. Creó su propia casa portátil construida con palos de bambú y láminas de plástico, un poco como el caparazón de un caracol. Y con una práctica viga de bambú que atraviesa el caparazón, puede levantar cómodamente su casa sobre sus hombros e ir a donde lo lleve el camino abierto. Además, sin facturas que pagar, Liu ni siquiera necesita ganar mucho dinero para sobrevivir. Sin embargo, gana un poco de dinero buscando basura y vendiéndola. Su búsqueda del tesoro en la basura lo lleva a todos los vecindarios, así que es mejor que Liu pueda darle al lugar un poco de je ne sais quoi con algunas flores de plástico, en caso de que termine en un vecindario elegante. Sí, Liu encaja perfectamente. Nadie sospecharía nunca nada. Casa en la playa. El alquiler promedio de un departamento de una habitación en el centro de la ciudad de Río de Janeiro cuesta alrededor de $357 por mes. Suena razonable, ¿verdad? Bueno, compara eso con el salario mensual promedio de la misma ciudad, que ronda los $367. Puedes ver cómo esto podría ser un pequeño problema. Entonces, en un intento por librarse del demente costo de vida, el ciudadano brasileño Márcio Matolias se mudó a un castillo. Oh, no mencioné que su castillo era de, una gran cantidad de arena.
Sí, durante los últimos 26 años, Marcio literalmente ha estado viviendo en un castillo de arena. Con una estructura interna de madera que produce solo 31 metros cuadrados de espacio, amontona arena a su alrededor y la talla en un intrincado diseño de castillo. Por supuesto no dura mucho, pero eso no es un problema ya que puede reconstruirlo. A diferencia de otros castillos, los banquetes de este se preparan en una parrilla al aire libre y se pagan con la venta de libros antiguos. Ducharse tampoco es un problema, cuesta solo $1 en una estación de bomberos cercana. Con su acogedora vivienda repleta de libros, todo el tiempo con vistas al mar y sin costar un centavo. Marcio dice que es feliz, de hecho incluso se ha convertido en una especie de celebridad local, o más bien en un monarca, con los lugareños llamándolo el rey y consagrándolo con una corona de plástico. Y considerando que Marcio no tiene intención de renunciar a su reino, supongo que todo lo que queda por decir es ¡larga vida al rey Marcio! Compañero de habitación secreto. Como muchas películas de terror, la siguiente historia comenzó cuando una mujer se mudó a una nueva casa en un tranquilo pueblo agrícola en la América rural. Solo que mientras intentaba instalarse en su nuevo hogar, no pudo evitar sentirse perturbada por los misteriosos pasos que escuchaba. Asumiendo que era paranoia, lo ignoró. Sin embargo, las cosas solo se pusieron más extrañas, desde la falta de comida hasta una inundación extraña. Parecía haber otra presencia en la casa. Después de haber revisado todo el edificio, estaba segura de que todo era solo una coincidencia. Eso fue hasta que un día salió enferma del trabajo y notó algo extraño. La escotilla del ático estaba de alguna manera abierta. Los policías fueron alertados de inmediato, pero después de la investigación no encontraron a nadie. Solo un saco de dormir, comida y un libro en su ático. Sí, los policías nunca encontraron a nadie, aunque parecía que alguien había estado viviendo allí durante los 6 meses completos que ella había estado. Al día siguiente se mudó. Abajo en los vertederos. Alrededor del año 1990, una pareja colombiana, Miguel Restrepo y María García, se vieron atrapados en una espiral viciosa de personas sin hogar y adicción a las drogas. Entonces decidieron cambiar sus vidas de una vez por todas. El único problema es, ¿cómo? Sin dinero, hogar, familia o apoyo, ¿cómo podrían liberarse? Con suerte se toparon con una propiedad inmobiliaria gratuita. Una casa sin duda, pero sin embargo un lugar al que pudieron llamar hogar. Y por hogar me refiero a una alcantarilla literal. Lo sé, suena asqueroso, pero como se trataba de una alcantarilla en desuso, era mucho menos un pozo negro de excremento y ratas que solo una cavidad subterránea vacía. Y habiendo equipado el lugar con una cama, una estufa e incluso un televisor, la feliz pareja ha llamado a este hogar Dulce Hogar durante los últimos 32 años. Por supuesto, el espacio no es abundante, ya que solo tiene 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad, pero aún así es suficiente para ellos e incluso para su perro Blackie. De hecho, la pareja dice que disfrutan de la comodidad de estar recluidos y que no tienen intenciones de irse nunca. Solo queda una pregunta en mi mente. ¿Dónde está la habitación para necesidades? Quiero decir, sé que viven en una alcantarilla, pero seguramente espero que no estén haciendo lo que creo que estén haciendo. Perdón parece ser la palabra más difícil. Sorprendentemente, las fuentes en línea sugieren que el 70% de los estadounidenses han sido infieles al menos una vez durante su matrimonio. Y claro, la infidelidad apesta, pero un hombre indio, Sanjay, realmente no se lo tomó bien cuando atrapó a su esposa haciéndolo. En 2011, Sanjay, de 25 años, y su prometida Tara decidieron casarse. Las cosas fueron geniales hasta ese fatídico día en que Sanjay regresó a casa para encontrar a Tara en una posición comprometida con el prójimo. Con el corazón roto, Sanjay solo pidió una cosa, una disculpa. Tara se negó. Entonces, ella no le dejó otra opción, simplemente tendría que trepar a un árbol de guayaba y protestar hasta que ella se disculpara. Pero para gran decepción de Sanjay, la disculpa nunca llegó. De hecho, cuando la historia ganó publicidad en 2012, llevaba allí 9 meses, y desde entonces no ha habido noticias sobre si todavía está allí o no. Su familia le llevaba comida y le rogaba que bajara, pero él solo se negaba. Según su familia, come y duerme en el árbol, e incluso hace sus necesidades allí. Ay, ese es un árbol del que no querrías sentarte debajo. Sí, me temo que no es excremento de pájaro. Trabajar desde casa. De acuerdo, si piensas en 2020, es posible que recuerdes toda esa situación de pandemia. Y con el costo de vida afectando a muchos, Simon Jackson decidió tomar medidas drásticas. Señaló que el costo de la vida afectaba su alquiler, y debido a que su trabajo simplemente no le pagaba lo suficiente,
decidió mudarse a la oficina, algo que llamó hogar desde el trabajo. Y con duchas en el lugar, una cafetería y mucho espacio de almacenamiento para todas sus pertenencias, Simon tenía todo lo que necesitaba. Incluso instaló una pequeña área para dormir debajo de uno de los escritorios. ¿Qué podría posiblemente salir mal? Bueno, podrías estar pensando, esto suena ilegal, o al menos motivos para un despido. Pero Simon afirmó que era perfectamente legal, simplemente mal visto. Con todo listo y acomodado, todo iba a la perfección para Simon, hasta que su compañía vio que había documentado toda la saga en TikTok para una audiencia de 17 millones. La compañía afirmó que Simon estaba actuando inapropiadamente y fuera de línea con su política de redes sociales. Should I delete? Le exigieron que eliminara los videos o en consecuencia enfrentaría el despido. No dispuesto a ondear a una bandera blanca, Simon mantuvo los videos y se mudó a un Airbnb. Entonces, retrocedamos. Todo para probar un punto, Simon perdió su casa, su trabajo, tuvo que dormir en el piso de una oficina durante 4 días y ahora vive en un Airbnb. Está bien, voy a ser honesto. Simon, podría haberte ido un poco mejor. Gato móvil. De acuerdo, hemos visto algunas historias bastante extrañas hasta ahora, pero si me preguntas, la siguiente es un nivel más extraño. Fue a principios de 2022, cuando un desafortunado hombre de Minnesota se quedó sin hogar, pero con un auto todavía a su nombre, no estaba completamente sin hogar. El único problema era que tenía bastante equipaje del estilo de variedad de gatos. Sí, en el calor abrasador de junio, abarrotado en un auto diminuto, este hombre vivía con sus 47 gatos. Sí, escuchaste bien, 47. En realidad, había 61 al principio, pero para hacer espacio tuvo que mover parte de su preciado cargamento y regaló 14. No está claro cuánto tiempo él y los gatos vivieron en estas condiciones, sin embargo no pasó mucho tiempo antes. Los gatos fueron liberados cuando un local vio el auto prácticamente lleno de felinos y lo denunció a las autoridades. Los gatos fueron atendidos, revisados, pero solo sufrieron problemas médicos menores. Afortunadamente tenían un total combinado de 9 veces 47, 423 vidas. En el bosque. De acuerdo, en 2016, un hombre de Wisconsin, Jeremiah Button, iba a ser juzgado por algunos crímenes abominables que cometió. Con la evidencia acumulada en su contra, parecía que iba a caer definitivamente, y fue cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Pasaron los años y no había un solo avistamiento de Jeremiah. Eso fue hasta 2019, cuando un hombre local de Wisconsin, Thomas Nelson, estaba cazando en el bosque en la ciudad de Ringgold. Mientras caminaba por el bosque, de repente se encontró frente a una extraña puerta de madera tallada en un terraplén. Asustado, Thomas afirmó que no podía salir de ellos lo suficientemente rápido. Sin embargo, en los meses siguientes, tuvo curiosidad y volvió a la puerta. Estaba abierto, así que Thomas lo abrió y se adentró en lo que pronto se daría cuenta era un escondite secreto. En todas las direcciones que miraba, el búnker estaba repleto de alimentos enlatados, cajas de almacenamiento y un desorden extremo. Fue entonces cuando Thomas de repente se dio cuenta de que alguien debía estar viviendo allí. Cuando dobló la esquina, allí yacía Jeremías justo ante sus ojos. No está claro si Thomas ya sabía de Jeremías y sus horribles crímenes, aunque inmediatamente alertó a la oficina del alguacil y lo guió al búnker, pero cuando Jeremías se rindió, parecía que estaba extrañamente contento por toda la interacción humana. Oh vaya, créeme, estoy seguro de que recibirá mucha interacción de sus reclusos durante su sentencia de 30 años. Bueno, ¿en cuál de estos lugares extraños te gustaría vivir y en cuál no? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.